siguiendo con el tema de las derivadas, en esta oportunidad vamos a abordar el tema de la regla de la cadena. La regla de la cadena prácticamente es un procedimiento que nos permite encontrar la derivada de una función compuesta. Es decir, esta función yo no la puedo derivar a través de las reglas directas, que son las reglas que hemos estado viendo en videos anteriores. Y esto se debe porque la expresión que nos dan para derivar es bastante compleja. Por lo tanto, entonces precisamos echar mano de otro método, que es un método más potente, y en este caso pues echaríamos mano de la regla de la cadena. El procedimiento que tendríamos que desarrollar es extraer la parte más compleja de la expresión que nos dan, hacer un cambio o una sustitución de esta expresión por una que sea más simple y luego derivar por aparte esa expresión que hemos sustituido. Entonces, si se fijan, al lado izquierdo, aquí yo tengo en este recuadro blanco la expresión que me representa la regla de la cadena. ¿Qué me dice esta expresión? Que si yo voy a derivar una expresión compuesta, vean que por eso está f de x, y dentro de esta f de x, donde debería ir normalmente la x, está otra función llamada o representada por g de x. Esto va a ser igual a derivar la expresión en términos de esta otra que está aquí adentro y luego ponerla a multiplicar con la derivada de esta parte que está funcionando como x. Ahora, ¿por qué está funcionando esta parte llamada g de x como x? Porque, como les decía al inicio, precisamos hacer una sustitución de una expresión, que en este caso sería lo que hemos sustituido es x, por una nueva función llamada g de x. Entonces, para que sea más fácil de entender, vamos a empezar ahorita a desarrollar un ejercicio, y mediante ese ejercicio incluso les voy a decir otra forma más fácil de comprender la regla de la cadena, para que tengan como dos formas de poderla interpretar y ustedes se queden con la que es más fácil. Por lo tanto, entonces aquí tenemos la expresión del seno al cuadrado de x y me piden que la derive. Vean que de entrada yo debo de hacerme la pregunta: ¿conozco la derivada del seno de x? Sí, la conozco. ¿Conozco la derivada del seno cuadrado de x? No la conocemos, no hay una regla directa. En el caso de las razones trigonométricas, como en este caso el seno, yo posiblemente pueda echar mano de las identidades trigonométricas, la convierta a otra expresión que no tenga el cuadrado y pues poder derivar. Se puede, pero no en todos los casos es factible esto. Así es que por esa razón la vamos a desarrollar por la regla de la cadena. Pero como dije, van a haber veces que no va a haber necesidad de meter regla de la cadena y lo puedo desarrollar. En este caso posiblemente mediante identidades trigonométricas. Puede ser que en otro caso mediante deshacer una multiplicación, una división, deshacer un producto notable, etcétera. Pero ciertamente la regla de la cadena, aunque en esas expresiones se pueda desarrollar un segundo proceso, lo normal es que nos reduzca el esfuerzo para poder desarrollar la derivada. Así es que al final ustedes deciden por uno u otro proceso, dependiendo cuál es el que más dominan. Siempre se los he dicho a lo largo de los videos que hemos estado viendo, que la matemática tiene como diversos caminos y ustedes deben de optar por el que dominan más. Por lo tanto, vamos a desarrollar este de la derivada del seno cuadrado de x. Vamos a hacer el cambio de la derivada del seno cuadrado de x, precisamente de la expresión seno cuadrado, porque al final de cuentas lo que no me permite derivar de manera directa es el seno al cuadrado, es decir, toda la expresión. Pero si yo ese seno cuadrado no lo tuviera y por ejemplo tuviera un x al cuadrado, fácilmente yo lo pudiera derivar. Entonces vamos a hacer ese cambio, esa sustitución, para poder hacer más fácil de derivar la expresión. Entonces, como yo puedo ver, si yo tuviera x en vez del seno, lo pudiera derivar porque sería x cuadrado. Entonces voy a hacer una sustitución por esa expresión, solo que no le puedo llamar x porque ya tengo x. Lo normal es que se haga a través de una letra diferente y la más común de utilizar es la letra u. Ustedes van a ver en muchos ejercicios, en muchos libros, que lo normal es que hagan el cambio por la letra u. Por eso es que si se fijan en videos anteriores, cuando hemos precisado ocupar una letra diferente, haya estado involucrada la u. Entonces vamos a hacer como ese cambio. Entonces vamos a decir que u es igual al seno de x. Vean que entonces el seno de x yo lo puedo sustituir por u. Vamos a hacer ese cambio para que veamos cómo nos queda la expresión. Entonces me queda de esta manera. Vean que como dijimos que el seno de x pasa a ser u, entonces la expresión se convertiría en u cuadrado. Ahora bien, para resolver esta expresión yo debo de derivar según la regla de la cadena, y la regla de la cadena me dice que ahora que ya hice el cambio, es decir, ahora que ya tengo la función aquí cambiada en términos de g de x básicamente es mi u, entonces ya que tengo esto, debo de hacer el siguiente proceso, es esto que está aquí, y me dice que debo de derivar lo que tengo. Vean, esto es esto mismo, solo que ya derivado, entonces debo derivar lo que ya tengo, es decir, esto que está aquí, y luego lo voy a poner a multiplicar por lo que está dentro de aquí. Y lo que está dentro de aquí, ¿quién es? Es
esto nada más es esta u, pero esta u vale el seno de x, es decir que al final de cuentas a quien le voy a hacer la derivada es a este seno de x. Entonces hagámoslo para que sea menos confuso el entenderlo. Voy explicando paso a paso para que se vaya entendiendo. Luego vamos a hacer un siguiente ejemplo y ahí lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces aquí derivemos. La derivada de u sería bajar el 2, que me quedaría 2 por u elevado a la 2 menos 1. Así sería la expresión. Ahí lo tengo. Entonces como pueden ver, esa sería la derivada. Que al resolverlo me quedaría como 2u a la 1. Y el 1 pues no lo pongo. Entonces solo me quedaría 2u. Ahí lo tengo. Vean que ya cumplí con esta parte, ya saqué la derivada de la expresión que le hice el cambio por la otra expresión. Ahora, ¿qué me falta por hacer? Esta parte de aquí, la parte de la derivada de g de x. ¿Y quién es g de x? El cambio que hice, que en este ejercicio pues es el seno de x. La derivada del seno de x, ¿cuánto es? Sería el coseno de x, entonces vamos a ponerlo a multiplicar ahí. Ahí ya lo tengo. Incluso por aquí le vamos a poner los iguales porque me los he ido comiendo. Bien, ahí estamos ya. Ahora, prácticamente ya cumplí con lo que me dice la regla de la cadena, es decir, que debo sacar la derivada a la función que tengo, ya con la sustitución realizada, y la debo de poner a multiplicar por la derivada de eso que sustituí. Ahora, el problema que tengo es que a mí no me dieron la expresión en términos de u, me la dieron en términos de x, entonces debo de deshacer esa u, y para deshacerla debo de agarrar el valor que me dieron. Es decir, u yo sé que vale el seno de x. Entonces, como no puedo dejarla representada en términos de u porque no me dieron u, voy a cambiar esa u por el seno de x. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Y esta básicamente sería mi respuesta. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo trabajar con la regla de la cadena. No tiene mayor ciencia, solamente hay que aprenderse la forma. Ahora, si se recuerdan, yo les dije que les iba a explicar una forma más fácil de poder entender. Bueno, a mi criterio creo que es más fácil, pero ustedes van a valorar si es más fácil o no. La regla de la cadena, para no entenderla o tratar de comprenderla de esta forma que está en el recuadro de color blanco, la podemos ver como la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Así lo podemos ver también. ¿Cómo es más fácil de entender? La derivada de lo de afuera, vean que lo de afuera, todo esto, se convirtió en u al cuadrado. Entonces u al cuadrado es lo de afuera. Pero dentro de esta u, ¿quién está? Seno. Entonces hago la derivada de lo de afuera, es decir, lo que tengo aquí, y luego lo pongo a multiplicar por la derivada de lo de adentro, lo que está dentro de u, que es el seno. Entonces esa es otra forma de poderlo interpretar. Por si les sirve, por si lo encuentran como más fácil de podérselo aprender, pues ahí les dejo una segunda forma de interpretar la regla de la cadena. Voy a borrar y volvemos con un segundo ejercicio. Ya tengo por aquí el siguiente ejemplo. Vean que me dan que derive la expresión 8x al cubo más 1 menos 1, todo esto elevado a la quinta. Vean que aquí yo no puedo ocupar un procedimiento que me permitan deshacer esa expresión, porque como pueden ver está elevado a la quinta. A veces hay expresiones como el cuadrado o el cubo que hay una regla para poderlas deshacer. Aquí es un poco más complejo, tengo que echar mano de procedimientos más complejos, y lo que vamos buscando es simplemente facilitarnos las cosas. Entonces, bajo ese argumento es que la regla de la cadena se hace más necesaria a la hora de derivar este tipo de expresiones. Por lo tanto, entonces, ¿cómo sería la forma en que vamos a derivar? Voy a sustituir la expresión, porque vean que la expresión en sí, el trinomio que tengo dentro del paréntesis, no lo puedo derivar de manera directa porque está elevado a la quinta. Pero si yo tengo x a la quinta, sí pudiera derivarlo. Por lo tanto, entonces voy a hacer el cambio de toda la expresión por u para que veamos cómo nos queda. Ya que tengo la sustitución que voy a hacer de la expresión por u, la voy a replantear en la expresión original y me queda de la siguiente manera. Bien, ya que tengo esto, vamos a proceder a sacar las derivadas. Incluso lo podemos dejar planteado para que sea de una manera un poco más fácil de comprender. Y pues entonces voy a involucrar lo que tiene u. Entonces vean que la regla de la cadena yo la puedo plantear de esta manera para poder darle solución. Lo he hecho de esta otra forma para que se comprenda más fácil, porque en el anterior hice como unos pasos un tanto en el aire. Entonces vean, aquí tengo planteada la expresión ya aplicándole directamente la regla de la cadena. Esta es otra forma de poder expresar a esta regla, y lo he decidido hacer así para que sea un poco más claro lo que se hace. Pero en términos prácticos, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Lo único que en el ejercicio anterior simplemente lo había explicado, no lo había escrito, y pues hice varios pasos en el aire. Entonces aquí quiero que quede más claro, así es que he decidido escribirlo tal cual me lo pide la regla de la cadena. Entonces creo que se va a hacer más fácil poderlo realizar de esta manera. No quiere decir de que por fuerza ustedes lo tengan que escribir así. Ya cuando ustedes lo hagan de manera mental,
pues el procedimiento se les va a hacer bastante automático y pues no van a necesitar estar escribiendo tanto. Simplemente se pegan a las reglas y pues van escribiendo las respuestas de manera directa. Simplemente esta es otra forma de que se comprenda cómo es la regla para que se haga más fácil poder trabajar con ella y aprendérsela a su vez. Entonces vamos a derivar en términos de u a la quinta. U a la quinta sería, bajo el 5 me quedaría 5u y al mismo 5 le resto 1. Entonces me quedaría 5u a la cuarta. Ahí lo tengo. Y esto va a multiplicar a lo que salga de la derivada con respecto a x de 8x al cubo más x menos 1. Entonces hagamos. La derivada de 8x al cubo es 8 por 3, 24 y al cubo le resto 1, me queda cuadrado. Entonces sería 24x cuadrado más la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces me queda 24x al cuadrado más 1. Y esto lo voy a poner a multiplicar con la expresión que derivé hace ratito. Entonces me queda de la siguiente manera. Ya tengo la expresión totalmente derivada y pues como pueden ver me queda 5u a la cuarta por 24x al cuadrado más 1. Ahora lo único que falta es deshacer la sustitución de u por la expresión original que me daban. Por lo tanto entonces en vez de u voy a poner la expresión que tengo arriba, que sería esta que está aquí, y al hacer la sustitución con eso terminaríamos. Entonces veamos cómo nos quedaría. Ya lo tengo aquí con la expresión en términos todo de x. Entonces como pueden ver así sería la parte de la expresión. Incluso si yo quiero la puedo seguir limpiando un poquito más, es decir, multiplico el 5 por el 24x al cuadrado y el 1 respectivamente para todavía limpiar un poco más la expresión. Pero en esta ocasión lo vamos a dejar así y pues ya no tenemos nada más que hacer, así es que esta sería mi respuesta. Como pueden ver, el derivar mediante la regla de la cadena es bastante sencillo. Simplemente hay que comprender qué me da a entender la regla de la cadena para poder hacer más fácil la aplicación de esta a las expresiones complejas o compuestas que nos piden derivar. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Más adelante vamos a hacer un segundo video con más derivadas que sean de este tipo, que permitan meterle la regla de la cadena para poder seguir practicando un poco más. Y aprovechando, vamos a agregar un nivel más de dificultad a las expresiones para que vayamos viendo cómo es que se derivan mediante la regla de la cadena este tipo de expresiones. Así es que nos vemos en un siguiente video.